Y le voy a pedir que usted, por favor, pueda abrir sus sagradas escrituras, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, por favor. Y vamos a leer justo en el capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Y por supuesto, cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén, por favor. ¿Cuántos hemos venido a escuchar la voz del Señor? Dispongamos, siempre lo digo, nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Que las cosas vanas de este mundo no nos afanen en este momento, sino que prestemos la debida atención a la palabra del Señor, porque el Señor necesita, porque el Señor quiere hablarle a su vida y a su corazón. Así que nosotros digámosle al Señor: Señor, aquí estoy, habla mi vida. Cuando lo tenga usted, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23 y 24, me da un fuerte amén. Eso, ustedes son rápidos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Puede tomar su asiento, por favor. Palabras poderosas que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y yo esta mañana deseo hablar acerca del significado de la crucifixión. Para nosotros, los que somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios nos reunimos esta mañana? Para los que somos hijos de Dios, hay eventos maravillosos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Y alguno de esos eventos gloriosos y maravillosos tiene que ver con la crucifixión de Cristo, con la muerte de Cristo, y el milagro más hermoso de todos es la resurrección de Cristo. Nosotros somos conscientes de estos tres eventos que la palabra del Señor testifica y dice, y nosotros lo hemos leído, y yo he escuchado, y yo sé que también usted ha escuchado cantidad de predicaciones acerca de la muerte, de la resurrección, pero muchas veces poco acerca de la crucifixión de Cristo. ¿Y qué es lo que para ahora, para luego de 2000 años después de la crucifixión, qué es lo que verdaderamente significa para nosotros? Porque si nosotros somos hijos de Dios, debe de significar algo la crucifixión. Todo lo que Jesús hizo no lo hizo en vano. Amén. Todo lo que Jesús hizo lo hizo con un propósito. Él no se equivocó, Él siempre fue sabio, sigue siendo sabio. Pero esta mañana yo deseo hablar con ustedes acerca del significado de la crucifixión. Dígale al que está a la par: aprenderemos el significado de la crucifixión. Y Pablo es uno de los que da enseñanzas acerca de este evento tan glorioso, amén. Y Pablo estaba diciendo a los hermanos de Corinto, les estaba diciendo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lastimosamente ahora, hermano, en las iglesias ya no se predica a Cristo crucificado. Ya no se predica a Cristo en la cruz, ya no se predica acerca del significado que tiene la cruz, pero más que la cruz, el significado de quién murió por usted y por mí en esa cruz. Lastimosamente en las iglesias ahora habla de cualquier tema, pero muchas veces dejamos lo fundamental que es para nosotros. Y esto es algo fundamental, y Pablo enseñaba y decía: para nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y va más allá y dice: para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de ahora siguen creyendo que Jesús no es Dios. Yo lo decía el jueves. ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿Se recuerdan de lo que hablamos el jueves?
que Jesús es Dios. Amén. Jesús sigue siendo Dios. Y los judíos creían que Jesús era un buen profeta, siguen creyendo que Jesús fue un buen hombre, que hizo buenas obras, pero que no era Dios. Entonces, para los judíos decir que Jesús es Dios es tropiezo para ellos. Es una forma de hacerles caer. Entonces Pablo estaba diciendo, aún porque Pablo se enfrentaba contra los judíos, y Pablo estaba diciendo, para los judíos el significado de la cruz, de Cristo en la cruz, es tropiezo. Para los gentiles es locura. Y todos los que estamos acá no somos judíos o no somos israelitas, ¿sí? Pero sí hemos sido injertados en el mismo árbol. Amén. Pero nosotros somos gentiles. Y uno de los trabajos o de los ministerios de Pablo fue predicarle a los gentiles también. Es más, él mismo se hace llamar el predicador de los gentiles, ¿sí? Entonces, Pablo dice y testifica, el significado de la cruz para los gentiles es locura. ¿Por qué? Porque verdaderamente el significado de la cruz es una locura. ¿Cuántas personas murieron en cruz? Pero ninguno pudo resucitar más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces para nosotros es algo sobrenatural. Diga conmigo, algo sobrenatural. Cristo en la cruz es algo sobrenatural. No sé cuántos miles o millones, no sé cuántos murieron en esas cruces, pero lo que sí sé, que uno pudo vencer la muerte. Y por él es que ahora nosotros estamos reunidos en este lugar con gozo y alegría en nuestros corazones. Entonces Pablo estaba diciendo, y para los gentiles esto es una locura, ¿sí? Y dice, mas para los llamados, ¿cuántos llamados sabemos en este lugar? Nosotros somos llamados y somos escogidos por el Señor. Imagínese qué hermoso, que usted no es cualquier cosa, usted es llamado y es escogido por el Señor. Y Pablo decía, más para los llamados, así ya no importa si son judíos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero yo quiero en esta mañana dividir este mensaje y qué es lo que para nosotros después de 2000 años, qué es lo que significa la cruz. Y uno de los primeros puntos que Jesús hizo en la cruz es reconciliarnos con el Padre. Diga conmigo, el primer punto es que Jesús nos reconcilió con el Padre. Y quiero que usted me acompañe por favor al libro de Efesios, o a la carta de los Efesios. Y yo quiero que usted se lo lleve en su corazón grabado, ¿sí? Y que esta mañana recuerde este mensaje y lo atesore en su mente y en su corazón. Y esta mañana se vaya usted reconociendo y sabiendo qué fue el significado que hubo en esa cruz, amén. Y el primero es que nos reconcilió Jesús con el Padre. Sabe, amado hermano, que nosotros estábamos separados de Dios a causa del pecado. En el Antiguo Testamento nosotros vemos, amados hermanos, que para que un pecado fuese perdonado tenían que hacer un sacrificio de un cordero limpio, sin mancha, ¿sí? Casi perfecto aquel cordero. Si era una familia de escasos recursos, podían hacer un sacrificio de alguna palomita, y así va por clasificación de estrato social. Y así cualquier animal lo podían ellos dedicar para borrar sus pecados y sus rebeliones. Pero nosotros nos podemos ir más atrás todavía y nos podemos ir al jardín del Edén, donde nosotros nos encontramos con Adán y con Eva. Y Dios los creó para que fueran eternos, imagínense, para que no murieran. Pero a causa de la desobediencia, diga conmigo, desobediencia. ¿Verdad que la desobediencia trae muchas consecuencias?
Un día vamos a hablar acerca de la desobediencia. No porque hayan muchos desobedientes, sino porque de vez en cuando somos desobedientes. Pero la desobediencia trae muchas consecuencias a nuestra vida. Yo sé que usted ha desobedecido a sus padres y a sus autoridades. Digan amén. Y siguen muchas veces desobedeciendo, pero trae consecuencias. Entonces, cuando nosotros nos vamos allá a Génesis y nos encontramos con Adán y con Eva, vemos que le desobedecieron al Padre. Él le dijo: no coman de ese fruto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Justo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces, desde ese momento el hombre cae en pecado. Y después de Adán, todos los que nacimos después de Adán, usted, hermano, no viene del mono ni del mico, porque hay muchos hermanos que todavía creen eso. Hay algunos hermanos que tienen cara de mono, pero no vienen del mono. Muchos siguen creyendo eso, pero nosotros no venimos de esa descendencia. Prácticamente la mayoría venimos desde allá, desde Adán y Eva. Entonces luego todos los que nacen de Adán y Eva caen en un pecado natural en ellos. Y de ahí es donde los estudiosos y los teólogos dicen que el hombre por naturaleza es malo. Desde que nace es malo. Imagínense, por aquella desobediencia que hizo Adán. Entonces desde ese momento hay una separación a causa del pecado. Estábamos separados del Padre. Pero nosotros ahora, en la gracia, ya no necesitamos hacer un holocausto. Usted ya no necesita matar un perrito o cualquier animal. Ya no necesita hacer eso. Ya Cristo murió por nosotros. Y Él es lo que nosotros necesitábamos para volver y reconciliarnos con el Padre. Entonces, en la cruz nosotros vemos que Jesús nos reconcilia con el Padre. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 2:16. ¿Lo tienen ustedes? Denme un fuerte amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estábamos en enemistad con Dios a causa del pecado, a causa de la desobediencia, ya no solamente de Adán, sino de la que usted y yo también teníamos. Hacíamos todo lo contrario a lo que Dios nos había mandado hacer. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos libres en Jesús. Somos libres a través de Él. Entonces nosotros ahora tenemos acceso directo delante del trono de la gracia. Tenemos acceso directo delante del Padre. Y es una bendición. Entonces el primer punto, amado hermano, es que tenemos esa reconciliación con el Padre. Yo no sé, hermano, pero yo creo que es difícil estar lejos de Dios. Muchos cometemos errores. Y cuando uno sale a predicar, con lo primero que uno se encuentra, que le dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque a la iglesia solo van hipócritas, solo van pecadores. Y yo le digo: es cierto, a la iglesia solo van pecadores, pero hay una diferencia, que a este lugar venimos pecadores arrepentidos. Y esa es una de las estrategias que el enemigo ha puesto en el corazón de las personas y en la mente de las personas para no querer acercarse al Señor. Una buena excusa para no acercarse al Señor. Pero la verdad que yo creo que no hay nada más difícil que estar separado del Señor, estar separado del Padre. ¿Qué sería nuestra vida si ahora nosotros estuviéramos separados del Padre? ¿Dónde iríamos? ¿Qué haríamos? Pero qué bendición que Jesús nos vino a reconciliar con el Padre. Y como segundo punto, la cruz tiene un significado también, o la crucifixión tiene un significado de que nos separa del mundo. ¿Se ha dado cuenta que ahora todos se dicen ser hijos de Dios, pero no lo son?
La palabra del Señor dice que todo aquel que se hace llamar hijo de Dios obedece a los estatutos, a los planes de Dios, a las ordenanzas de Dios. Y los que estamos acá sí podemos decir con total seguridad que somos hijos de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios. ¿Y usted? Dígale al que está a su lado: yo soy hijo de Dios, dígale. Así que tenga cuidado, dígale. Pero no todo el que dice que es hijo de Dios es hijo de Dios. El mundo actúa como quiere, sigue en su vana manera de vivir, pero no se han arrepentido de sus malos caminos, no se han separado, siguen actuando, siguen haciendo lo mismo. Pero nosotros ahora en esta mañana podemos decir primeramente que somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios estamos separados del mundo. Dice la palabra del Señor en Gálatas. Acompáñeme a Gálatas, por favor, 6:14. Y cuando nosotros hablamos que estamos separados del mundo, hablamos que nosotros somos personas santas. Esto es un término que a muchos no les gusta, o que a muchos les causa temor decir que somos santos, pero en realidad somos santos. Yo se los he explicado en algunas ocasiones, pero se los recuerdo. Santo significa separados para Dios. Entonces levante su mano conmigo. Levante su mano conmigo y diga: yo soy santo, yo estoy separado para Dios. Diga: usted está separado para el Señor, porque mire dónde está, mire qué hermoso se ve, vea el que está a su lado. Amén. Dice Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, nosotros, es una lástima también que mucha influencia del mundo se ha metido a las iglesias también, pero nosotros ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Yo no sé si usted quiere ser de este mundo, pero yo no deseo ser de este mundo. Estoy en este mundo, pero no lo soy. Solo voy de paso. Dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros. Solamente vamos de paso. Pero qué hermoso es saber que también la cruz nos ha separado del mundo. Ya no actuábamos como actuábamos. ¿Se ha dado cuenta? Ya no hablábamos, ya no hablamos como antes hablábamos. Ya no tenemos las mismas prácticas, las mismas costumbres. ¿Sabe por qué? Porque la cruz nos separó del mundo también. Nosotros ya no, cuando nosotros nos topamos con esa cruz, no volvemos nunca más a ser los mismos. No volvemos ni siquiera a pecar a gusto, ¿verdad? Ya ve que sincero este hermano, dijo amén. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque ahora nosotros reconocemos y sabemos que estamos separados también del mundo. Ya somos diferentes, somos hijos de Dios. Y mire qué hermoso esto también, y esto creo que no les va a gustar a mucho, pero es una realidad. Y como tercer punto, en la cruz nosotros nos damos cuenta que también nosotros debemos de crucificar nuestra carne. Dice la palabra del Señor en el libro mismo de Gálatas 5, solo dele vuelta una hoja atrás. Gálatas 5:24. Miren lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Antes que Pablo dijera estas palabras, él hablaba acerca de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y Pablo estaba diciendo y estaba haciendo referencia o alusión que los que estamos en Cristo hemos crucificado todos los deseos de la carne.
Y usted los puede leer ahí en su casita o usted los puede escudriñar. Y a esos deseos de la carne es a los que nosotros nos hemos crucificado. Ya los deseos que nosotros tenemos, mire hermano, no nos vamos a mentir, puede que sigan siendo los mismos, pero por lo menos ya no lo hacemos. Yo escuché un testimonio una vez de un hermano. Este hermano era pastor, no recuerdo si de Estados Unidos, pero él era puertorriqueño, si no me equivoco. Y él decía que por muchos años él había sido una persona viciada, ¿sí? Él había sido una persona, un alcohólico. Él decía que él había probado todas las drogas habidas y por haber. Todas las drogas él las había probado. Y como la palabra del Señor dice que a lo vil de este mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios, pues lo escogió a él. Dice que él quedaba aventado en la calle, vivió por mucho tiempo en la calle. Y era parte del testimonio de este varón. Y él decía, hermano, es mentira que los deseos que nosotros el pecado que muchas veces cometimos y nos gustó y lo hicimos, es mentira, es que un día se van todos esos deseos. Y él decía, yo tengo 30 años, no recuerdo si 30 o 40 años ya de ser pastor, de no consumir nada, decía él, pero de vez en cuando aquellos deseos vuelven. Aquellos deseos están siempre en la cabeza y quiere muchas veces buscar, pero no vayan a ir diciendo que era un pastor drogadicto, pero ya no lo hacía más. Y si nosotros somos sinceros, nosotros venimos a Cristo y aquellos deseos quedan a veces. Pero ¿qué es lo que Pablo estaba diciendo? Crucificamos nuestra carne, aquellos deseos que no van a favor de agradar a Dios, sino que van en contra de Dios. Nosotros hemos crucificado aquellos deseos, ¿cierto? Si los deseos al final siempre van a estar ahí, pero nosotros debemos de crucificar la carne, no seguir haciendo lo que antes hacíamos. Así que eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y quiero que vayamos a Colosenses, por favor. Colosenses 2:14. Y esto sí es hermoso, hermano. Colosenses 2:14. Y como cuarto punto, la cruz también nos recuerda que canceló el documento que estaba en contra de nosotros. Tal vez usted puede estar pensando en algún documento de algún vehículo, de alguna casa. Yo no estoy hablando de esos documentos. Estoy hablando del documento que había, que nosotros, escuche esto, no teníamos salvación. Hermanos, sin Cristo no tenemos salvación, mas con Cristo la tenemos. Y la cruz nos recuerda eso, que Cristo anuló en esa cruz también aquel documento que estaba y que decía su nombre y que usted no debía de ir al cielo, sino debía ir al infierno. Pocas veces predicamos acerca del infierno, muchas veces predicamos del cielo, pero tanto como es real el cielo, también el infierno. Y había un documento en la cual ahí quizás nos encontrábamos nosotros. Pero qué hermoso, hermano, es reconocer esta mañana que Cristo en esa cruz anuló ese documento. Y ahora sabemos dónde vamos. Si ahora o mañana o un día de estos morimos o Cristo viene, yo sé a dónde voy. ¿Y usted sabe a dónde va? ¿Para dónde va, hermano? Para la casa, dicen algunos. Ya se quieren ir. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué bello, hermano, saber que esta mañana ese documento ha sido totalmente anulado. Y usted puede decir, yo sé para dónde voy, porque yo sé que mi Redentor vive. Y como quinto punto y último, para ir terminando,
Quiero que me acompañe a Romanos, por favor. Una de las cartas más famosas del apóstol Pablo y más leídas. Y yo sé que usted ha leído también este verso, pero qué hermoso es saber que también en esa cruz nos recuerda que hemos dejado el viejo hombre. ¿Cuánto hemos dejado el viejo hombre? ¿O cuántos lo andan cargando todavía? ¿Verdad que ya no? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa cruz nos ha dado una nueva identidad a nosotros. Jesús en la cruz nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad de ya no ser condenados, sino de ser salvos. Y dice la palabra del Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, diga conmigo, destruido. Diga conmigo, destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, la cruz nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva vida. Ya no somos más los mismos. Hemos venido a ser, como dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, herederos de Dios, familia de Dios. Así que, hermano, esta mañana usted puede decir, he dejado al viejo hombre. Y si no lo había dejado, diga conmigo, tenga fe. He dejado al viejo hombre. Las prácticas viejas quedaron atrás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos crucificado nuestra vida también en esa cruz, juntamente con Cristo, como lo decía el apóstol Pablo. Recuerde, mientras hay vida, póngase de pie, por favor. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, por tener de nosotros complacencia. Gracias, Cristo Jesús, porque tú has sido fiel para con nuestras vidas. Gracias porque tú has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón, y ahora sabemos el significado de la cruz. Ya no solamente vamos a hablar de la cruz sin saber qué es lo que significa. Esta mañana reconocemos qué es lo que nos brinda, qué es lo que nos da esa cruz. Nos da una nueva vida, una nueva esperanza. Nos ha reconciliado con el Padre porque estábamos separados. Nos ha dado una nueva vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, has sido fiel para con cada uno de los que está en este lugar, y tu presencia inunde sus mentes y sus corazones, Señor. Padre, gracias porque has hablado primeramente a mi vida, y yo sé que a este pueblo tuyo también, Señor bendito. Así como está con sus ojos cerraditos, si hay alguien que desea aceptar a Cristo Jesús en su corazón, esta es una buena oportunidad. Esta es una buena oportunidad. No sé si el día de mañana tendremos esa oportunidad. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo Jesús, ábrale su corazón al Señor. Usted no sabe si el día de mañana va a ser muy tarde. Usted no sabe si el día de mañana ya no estaremos en esta tierra. La muerte no escatima edad ni condición. Si hay alguien que desea aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal, le voy a pedir que levante su mano derecha, por favor, ahí donde usted se encuentra. Si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor, quizás hemos hablado lo que no teníamos que hablar. Y muchos decimos, ¿yo para qué me voy a reconciliar si no cometo ningún pecado? Pero anda hablando de su hermano, de su prójimo, que también es hijo de Dios.
tiene resentimiento en su corazón con una persona que también es hija de Dios, reconciliémonos con el Señor. Si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor porque sabe que no había hecho lo correcto delante de Él, le voy a pedir que levante su mano, por favor, ahí donde usted está, con total sinceridad, que no le dé vergüenza, no se avergüence de esto. Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana, no la desaproveche. Dios nos está dando la oportunidad, no la desaproveche. Si hay alguien que desea reconciliarse, si hay alguien que desea aceptar a Cristo Jesús en su corazón, levante su mano derecha, por favor. Eterno Dios, Santo de Israel, te pido por mis hermanos que han levantado su mano con total honestidad, Señor. Señor, mejor aceptando delante de los hombres que nos hemos equivocado, pero también delante de ti, porque tendremos buena recompensa, Señor. No como aquellos que se esconden y que creen que no han hecho nada, sino, Señor, esta mañana aceptando que hemos cometido falta y error delante de ti. Señor, te pido que borre sus pecados, que borre sus rebeliones, que transforme sus vidas, sus mentes y sus corazones. Señor, que esta mañana inscriba su nombre en el libro de la vida, Señor, para que en el día venidero ellos puedan tener esa salvación. Señor, te pido que les ayudes, que les des fuerza, que los alientes, que les animes a poder seguir adelante, Señor, a no perecer, a no dejarse vencer por una caída, sino a seguir adelante hasta ver la victoria en ti, Cristo Jesús. Señor, te pido que les des nuevas fuerzas a aquellos que no tenían, que les des nuevas fuerzas en esta mañana y que te glorifiques, Señor, con gloria y con poder a través de tu Hijo amado, a través de tu Espíritu Santo, para cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Asimismo, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo al dador alegre, aquel que con alegría y con gozo da lo que a ti te pertenece. Gracias, Señor, porque tú haces saber, recordar y reconocer que lo que dan es lo que te pertenece a ti, Señor. Así que, Señor, multiplícales al 100 por 1, bendíceles, Señor, bendice sus trabajos, sus negocios, que todo lo que emprendan con sus manos, Señor, con su mente, con sus pies, con su cuerpo, pueda ser de bendición, Señor, y que ellos sepan y que estén conscientes que tú vas a favor de cada uno de ellos. Señor, guárdalos, acorázalos, cada varona, cada mujer que esté en este lugar, cada familia representada, Señor, seas tú bendiciéndoles, que esta semana sea una semana de bendición, de lluvia de bendiciones, Señor, en las cuales daremos testimonio de lo que tú has de hacer y como tú has de obrar para cada uno de tus hijos. En tu nombre, Cristo Jesús, pedimos y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, llegamos al final de nuestro servicio.